una cosa que caracteriza las dinámicas participativas es que todas son grupales, no es una entrevista, no es una encuesta, es todo. Son siempre en grupos. Normalmente las reuniones en grupo o focus group es el más conocido, 5 a 12 participantes, un moderador, un secretario. No se preocupen, no somos sociólogos, no queremos ahondar en las causas. Queremos que la gente nos diga objetivamente lo que quiere, registrarlo y ver qué podemos hacer. Tienen preguntas con un guión, vamos, quien tenga curiosidad después le puedo explicar en este café un poquito más. Y nos sirve para las primeras fases de la participación, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos todas las bibliotecas universitarias, todas siempre es un poquito porque sabemos que alguna falla, pero la gran mayoría trabaja sus planes estratégicos con focus group y las públicas les siguen muy de cerca. Aquí les pongo un ejemplo muy famoso, que es como el ex libris de los focus group, donde hacen muchas reuniones, todas con estas temáticas y van sacando resultados. Ya les digo, objetivos. Por ejemplo, el último, cuando preguntaban qué les hace falta, hablaban de cómo ahorrar para una casa. Y la biblioteca el año siguiente hizo unas grandes jornadas con especialistas donde había un montón de talleres sobre cómo ahorrar y sobre el mercado inmobiliario. Los paneles de asesoramiento, voy un poquito saltando rápido para ver si llego. Vale, aquí me dice Julio que puede ir un poquito más tranquilo. Paneles de asesoramiento es más o menos lo mismo, tienen un poco más de participantes, se pueden hacer varios al mismo tiempo. Y la gran diferencia es que en las reuniones sacamos información y vemos lo que podemos hacer con ella. Los paneles de asesoramiento tomamos decisiones y hay que ser honestos con nuestro público y decirle, esto es para una cosa, esto es para otra. A mí me parece muy interesante la experiencia que se hizo en Washington. Yo pongo siempre esta porque es la que pueden encontrar en internet todo detallado, aunque ya llevan, como ven, casi 2 planes estratégicos después, pero esta tiene toda la información, es muy interesante. Ellos lo que hicieron fue reunir varios stakeholders, gente de diferentes ámbitos, políticos, asociaciones culturales, públicos, diferentes asociaciones, librerías, todo, y les preguntaron cuáles son los objetivos de la biblioteca para el próximo año. Y fue un brainstorming, salieron 18 en una primera reunión y en la segunda le dijeron, amigos, solo tenemos dinero y tiempo para 3. Y estuvieron decidiendo este 3 por votaciones múltiples. Vamos, es increíble ver los informes porque la ciudadanía consiguió estar 3 horas votando. Es fantástico ver esto. Sigo un poquito. Este es un método que yo también lo apliqué en el Colegio Internacional de Sevilla, donde trabajé los últimos 8 años. Es básicamente tener un eje y ver cuáles son nuestras posiciones o nuestros polos de actuación más importantes. Hay también un escrito de Ala que explica todo esto muy bien, lo que significa cada uno. Y es como un ejercicio divertido. En las dinámicas participativas hay como muchos ejercicios así, como casi juegos que funcionan muy bien. El árbol de problemas vamos a saltarlo porque quiero yo, como estamos terminando, quiero yo decir algunas cosas sobre estas dinámicas. Primero, que no piensen que esto es pura teoría. Yo llevé 8 años en este colegio donde hice el plan estratégico basado en lo que son las dinámicas participativas. He hecho la evaluación de mi trabajo con las dinámicas también y les puedo asegurar que resulta. En los 2 primeros años, después de aplicarlas, es muy difícil porque la gente no está acostumbrada, pero cuando le coge el gusto, pues lo ve divertido y fácil. Y a veces es difícil convencer los decisores políticos, a veces es difícil convencer los compañeros, pero resultan. En los primeros 2 años aumentamos un 70% los préstamos, un 80% lo que era la participación en biblioteca, las demandas de la gente, la utilización de la biblioteca. Así que les pido que las utilicen o por lo menos que las miren y les den una oportunidad. Ya para finalizar, me gustaría resalvar una cosa que es importante no perder algunas cuestiones sobre nuestra área. Somos centros culturales y centros de información. Y en España, por muchos motivos históricos, sociales, no hay otras ofertas para la gran ciudadanía. Y debemos cuidar nuestros públicos culturales
entender que esa gente que va a la biblioteca, lo que muchas veces llamamos los frikis, los intelectualoides, lo que queremos decir, no tiene otro servicio en España que le ofrezca lo mismo de forma gratuita, ¿vale? Y por finalizar, la información. Sé que, por ejemplo, en Las Conchas se está haciendo un trabajo magnífico con lo que es el Alfin. No hay espacios de debate sobre información en nuestro mundo, aunque la información es un eje central de nuestras vidas ahora. Y con esto, perdón ir tan rápido, pero espero que les haya dejado ese gusanito de lo que es las dinámicas participativas. Y muchas gracias por escucharme. Pues seguimos adelante y ahora lo hacemos también con otro participante que yo diría que es mi bibliotecario favorito, casi, o sea, así de claro, ¿no? Me encanta hablar de vez en cuando con Manolo Leal, Manuel, que también fue alumno nuestro y, bueno, dice cosas maravillosas. Fijaos, no sé si cosas más bonitas se puede decir, como decir que en el entorno, ¿qué pueden hacer las bibliotecas? Y él dice que las bibliotecas pueden ser útiles y atractivas a las personas, convirtiéndose en lugares que inviten a soñar a la comunidad y que sientan que ese lugar es propio, que ese lugar es suyo. Pues doy la palabra a Manolo Leal, Manuel, que realmente creo que os va a dejar un gusto maravilloso porque tiene unas iniciativas únicas y a veces iniciativas que se están haciendo en Estados Unidos, como lo último, Manuel ya las estaba haciendo por acá y sobre todo porque tiene una cosa muy importante que tenemos que tener los bibliotecarios, sobre todo compromiso con nuestra comunidad y con nuestro oficio. ¿Y la presentación dónde está? Espera, tenemos que poner la presentación un momento. Claro, buenos días, lo primero. Después de lo que ha dicho Julio, ¿no se escucha bien? Tienes que encender. Vale, ya estamos. Bueno, pues buenos días. De También muchas gracias por la asistencia, por la invitación. Y después de lo que ha dicho Julio, pues claro, a ver. ¿Lo has puesto ahí el pincho? Un momento, vamos a poner la presentación que no la habíamos puesto. ¿Qué es el pincho ahí, no? Pónmela. Sí, pero la habían cargado. Pues no sé, ¿cómo está aquí? Está Sandra Pinto, pónmela ahí. Perdón un momento, que pensábamos que teníamos cargada la presentación, pero vamos, no tardamos nada. Ahora ya la ponemos desde el pincho. Vale. ¿Es esta? ¿Esa? Sí. Vale, Sí. venga. Perfecto. Un momento. Vale. Gestionando el online, gestionando esto, pues un poco complejo a veces. Pero no tardamos. Ya está. Vale. Ya está. Bueno, pues eso, que con una presentación así cualquiera dice ahora nada. Bueno, en primer lugar, cuando Julio me preguntó la participación, me pidió la participación, yo le dije que sí, siempre porque, entre otras circunstancias, Julio es una persona que nos ha ayudado a todos y a todas las bibliotecarias de Castilla y León, de Portugal y de Hispanoamérica, que es donde también tiene muchísima aceptación las invitaciones de Julio. Y hablaba de una biblioteca que transformaba y la presenta como eso, con una presentación como la que ha hecho. Ya os digo que da hasta corte volver a retomarlo. Ni es tanto ni es para tanto tampoco. Las bibliotecas, yo creo que nuestro trabajo lo que tiene que seguir siendo, y la base de todo, es la promoción del libro y de la lectura. Tenemos que partir de esa base y seguir teniendo, en un momento en el que la inmediatez y la rapidez por absolutamente todo es lo que parece que nos marca, yo creo que las bibliotecas tenemos que seguir siendo espacios de reflexión, espacios pausados, y que esa transformación que pretendemos que sea también a lo largo del tiempo. O sea, no podemos intentar ahora hacer grandes cambios siguiendo estos patrones que tenemos actualmente. Antes citaba la inteligencia artificial. Yo creo que viniendo de una biblioteca pública pequeña, lo que necesitamos más sobre todo es más que inteligencia artificial, inteligencia emocional. Yo creo que las bibliotecas públicas y las bibliotecas en general
empezamos a adolecer de inteligencia emocional y nos centramos mucho en la inteligencia artificial. Creo que es un error para transformar la sociedad. Para cambiarla sí, pero para transformarla no. Son dos conceptos distintos. Bueno, y también nunca tenemos que olvidar que las bibliotecas tenemos que ser útiles. Todas las bibliotecas tenemos que ser útiles. Si no somos útiles, tampoco servimos a la sociedad. Por lo tanto, ese elemento de transformación y de ser útiles es la clave de lo que tenemos que hacer. En la biblioteca yo vengo de la biblioteca de Villamayor, una biblioteca muy pequeña al lado de Salamanca. Os pongo un poco el contexto porque si no se desconoce. Un municipio que tiene alrededor de los 8.000 habitantes, con un urbanismo, y eso es muy importante, el tema urbanístico muy disperso, en el que es muy difícil aglutinar a las personas, y entonces todas las actividades que proponemos tienen que tener ese elemento ilusionante, ese elemento divertido, ese elemento de argamasa que se convierte en la biblioteca para el centro del municipio. En localidades y en espacios pequeños, como la biblioteca de Villamayor, es verdad que este tipo de iniciativas pueden ser más fáciles de hacer. Al comentarme Julio que expusiera una buena práctica que pudiera ser, que yo sintiera que en algún momento fue transformadora, porque transformar la sociedad ya os digo que es un proceso muy complejo, pero decidí presentaros una manifestación por la poesía. Hace 2 años hicimos una manifestación por la poesía y a lo largo de los 3 meses que estuvimos preparando esa actividad, ahí sí que sentí como pocas veces que estábamos transformando, que estábamos cambiando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a los usuarios que vienen a la biblioteca, que en un espacio como la Biblioteca de Villamayor tenemos la suerte de contar con 2 centros escolares, con un instituto y sobre todo también con un colegio de educación especial de Aspace, parálisis cerebral, además de los usuarios y usuarias habituales que vienen por la biblioteca. Os he traído una foto del Instituto Geográfico Nacional en la que da cuenta de lo que puede ser una parte de lo que es nuestro municipio. Casas, el urbanismo. Yo tengo un amigo portugués que es fotógrafo, Antonio Sá, que siempre me contaba su teoría, que es que las casas feas hacen vecinos gruñones. Las bibliotecas que no nos ocupamos de nuestros usuarios también hacemos bibliotecas que los rechazamos, ¿de acuerdo? En esos 2 ámbitos, un urbanismo tan disperso como el que tenemos en nuestro municipio hace que todo el mundo mire hacia el interior, que no quiera compartir esos espacios públicos, y la biblioteca se convierte por eso en un centro esencial, porque es el sitio neutral en el que nos movemos todos. Una manifestación por la poesía. Manifestación por la poesía, os recuerdo que la definición de la Real Academia de la Lengua pues hace como una reivindicación o una protesta. Bueno, esta propuesta de manifestación la hicimos muy trabajada, muy pensada también con la coordinación de estos centros escolares, con su participación y con su complicidad. En la Biblioteca de Villamayor, como bibliotecario trabajo yo, pero si quieres conseguir éxito tienes que buscarte, como todas estas bibliotecas, muchos aliados. Esos aliados son los centros escolares, son las familias, son estos proyectos ilusionantes. Vosotros imaginaros la cara que se nos queda a todos cuando te dicen que vamos a organizar una manifestación por la poesía. Bueno, os he dicho que hay 3 centros escolares, o sea, 2 centros escolares, un instituto y un centro de educación especial. Uno de los 2 centros escolares dijo que no querían participar porque simplemente la palabra manifestación llevaba ciertas connotaciones que hacía que no querían participar, ¿vale? También al nombrarlo como manifestación supone cierto morbo. Vamos a participar en una manifestación, cierta cosa. Esta es una de las primeras imágenes que os quiero mostrar. Cuando yo digo que ese tiempo en el que estuvimos preparando la manifestación por la poesía, yo sentí que estábamos transformando, esta es una foto de la manifestación. El ver cómo alrededor de 200 vecinos de Villamayor participaban en la manifestación fue ese momento que
culminas un trabajo en el que sientes que todos hemos trabajado en la misma dirección y en el que sientes la obligación y la necesidad de continuar ese trabajo conjunto. ¿Cómo se organiza una manifestación por la poesía? Pues sobre todo con muchísima ilusión, muchísima complicidad con todos los elementos, con todas las personas que quieres que participen. Por ejemplo, los viernes son los días que las bibliotecas las bibliotecas públicas al menos, tenemos menos participación de vecinos. Es el día en el que todos estamos más pensando en otras cosas, ya de cara al fin de semana. Los viernes hacíamos talleres. Nosotros facilitábamos los materiales y propiciábamos la participación en talleres para hacer pancartas de los usuarios, de todo el mundo que quisiera. Y fomentábamos la creatividad. Os recuerdo que el Día de la Poesía coincide con la llegada de la primavera, un 21 de marzo, todos los años, hasta que no nos lo cambien, va a ser así, digo por el cambio climático. El 21 de marzo y desde mediados de enero estuvimos durante 2 meses y medio preparando esta actividad. La única limitación que les pusimos fue que todas las pancartas tenían que ser en cartón, todas tenían que ser hechas a mano, no íbamos a admitir ninguna pancarta que estuviese impresa, sacada con una impresora, hecha de manera que no fuera casera. Como veis, estoy hecha un poema, son lemas que se nos ocurrirían a todos. Te quiero comer a versos, ¿vale? Fomentamos el boca a boca y en una comunidad tan pequeña es muy fácil de compartir, ¿de acuerdo? La difusión de las actividades que hacíamos también era muy importante, a través de Facebook, de Instagram, conseguir esta participación y sobre todo que las personas que iban participando entendieran que era su manifestación, que no era la manifestación por la poesía de una biblioteca, sino que era su manifestación. Por eso he puesto, por ejemplo, esta, que era una pancarta que quería que un abuelo que quería que llevase su nieta. Cuando empezaron los abuelos en Villamayor a querer participar en este proyecto, es cuando ya me di cuenta que íbamos a tener un gran éxito. Pancartas como estas que os enseño, estas de poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos con el corazón, eso parece que no lo hubiese hecho un crío, pero lo hacían pequeños, ¿eh? O sea, aquí no había instrucciones, no había nada. Ya os digo, la idea era que se sintieran todos protagonistas, que todos fuésemos transformadores de la sociedad en la que estamos, con ese ánimo que os decía de la frase de Antonio Sá, las casas feas hacen vecinos gruñones. Si nosotros conseguíamos hacer una manifestación por la poesía creativa, transformadora, que fuesen ellos los protagonistas, ese era el éxito. No era el éxito, tampoco lo estábamos buscando al final con una determinada participación, o era el camino que estábamos recorriendo todos juntos durante estos 3 meses lo que nos estaba garantizando esa cohesión social que era la que buscábamos, ¿vale? Me vuelves Lorca, eso se lo diríamos a cualquiera de los que estamos aquí, a un enamorado, a una enamorada, cualquiera. A mí me encantaría que me dijeran en algún momento, me vuelves Lorca, ¿de acuerdo? Esa implicación de la poesía, ese trasfondo, ese es lo que estábamos buscando. A la vez, ya os digo que lo estábamos organizando con diversos talleres, con diversas participación de los colegios, de los centros escolares, de las familias. Haces la planificación trimestral de todas las actividades y el trimestre que dedicamos en el 2023 a la manifestación por la poesía, todas las actividades, todas tenían que ver con la poesía, todas. Talleres, cuentacuentos, teatro, todo tenía que ver con la poesía, todo iba confluyendo en esa fecha y en esa celebración. De tal manera que, quisieras o no quisieras, tu comunidad imbuía de ese ambiente creativo. Una manifestación, simplemente por el hecho de poner la palabra manifestación, tienes que comunicarlo obligatoriamente a la subdelegación del gobierno, en este caso, que es los que tienen las competencias. Vosotros imaginaros también, todo esto lo difundimos, lo chocante y lo divertido que fue, porque la convocatoria
Quiero decir, cuando tú convocas una manifestación, hay algunos detalles obligatorios de cumplimentar. ¿Quién la convoca? Tiene que convocar el alcalde, porque es el que tiene la personalidad jurídica del ayuntamiento, el alcalde es el titular, pero también lo firmaba un bibliotecario. Tienes que poner qué medidas vas a adoptar, pues por ejemplo de seguridad de la manifestación. Hicimos una propia manifestación poética simplemente con la convocatoria. Cuando tú pones en una convocatoria que el equipo de seguridad de la manifestación va a garantizar que no se tiren pétalos a las fachadas de las calles, de las casas, tú puedes sacar una sonrisa, pero es que va un mensaje enorme detrás de todo esto, ¿de acuerdo? O sea, yo lo digo en serio, a vosotros os sale una sonrisa, que no se iban a desbordar los gritos, que las flores las íbamos a respetar. Todos esos mensajes que se tuvieron que poner en la convocatoria los trabajábamos en esos talleres de pancartas con las personas que participaban, con los niños, con las familias. Eso es importantísimo. Por eso era esa cohesión y ese proyecto transformador que me pedía Julio que os trasladase. Ahí sí que sentí que estábamos haciendo algo grande juntos. Una cosa muy pequeña, una manifestación por la poesía muy pequeña, pero que lo estábamos haciendo juntos. Y luego, por fin, el día de la manifestación. El día de la manifestación tuvimos que hacer dos. Una por la mañana para los centros escolares y otra por la tarde para las familias. Cuando vi que se presentaban los policías locales por la mañana a regular el tráfico, pensé que habíamos acertado. Pero cuando por la tarde vino la Guardia Civil, porque nosotros cortábamos las calles, ese ya era maravilloso, maravilloso. Entonces, estos pequeños proyectos, estos proyectos que buscamos, ya os digo, parece una broma, vosotros os estáis riendo, pero esos proyectos que decía Julio, transformador, que puedan ser replicados en otros espacios. Una manifestación por la poesía es de esas actividades que parece que no tienen importancia, pero que con la complicidad de nuestras comunidades es algo que transforma. Esos 3 meses fueron de los 3 meses, yo llevo en esta biblioteca 25 años, 25. Yo estudié también aquí, estoy muy orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Documentación de Salamanca, y durante esos 3 meses fueron los 3 meses más bonitos de esta biblioteca. Os pongo algunas de las imágenes de la manifestación. Como veis, las imágenes transmiten exactamente lo que eran, un éxito, ¿vale? Por la mañana, por la tarde, cánticos, bueno. Esto es lo que entiendo yo por una biblioteca transformadora, integradora y que transmite, es útil a la sociedad en la que está y sobre todo también divertida. Las bibliotecas, si no son divertidas, si no somos capaces de transmitir que el libro y la lectura es un elemento divertido, que tiene que ser reflexivo, que hoy día en la inmediatez no nos lleva a ningún sitio más que a darnos contra un muro, eso es lo que tenemos que seguir y ahondar en hacer en las bibliotecas públicas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora, ponemos la nueva. Un momentín, ahora pasamos pantalla, cambiamos. Sí, un momento para cambiar de presentación. Tarda un poquito porque tiene mucho peso, pero bueno, en un momento estamos. Muito buenos días. Bueno. Vou empezar hablando en portuñol, já lo sabem. Muitas gracias por me terem invitado. É um gosto aqui estar. Muitas gracias especialmente ao Carlos Lopes e ao Júlio Alonso Arévalo. Vou tentar comunicar com alguma dificuldade, mas despacio
para partilhar um pouquinho da nossa rede de bibliotecas escolares, cujo título é muito sugestivo, e não fui eu que lhe dei, foi o Julio y o Carlos López, ahí supongo. Bueno, antes le presento también a Manuela, que entre cambio de cámara y estoy aquí a todo, al streaming y todo, pues no pude. Bueno, Manuela Pargana es una figura muy importante, muy destacada en el ámbito de las bibliotecas portuguesas, que trabajan muy bien el tema de bibliotecas escolares y tendrían que ser un buen ejemplo, nuestro país vecino, de esas prácticas que, por ejemplo, aquí a veces no tenemos, donde se recurre pues, a un profesor que se encarga de una biblioteca y poco más, ¿no? Y tenemos que construir también ese amor por las bibliotecas y ese también importancia que tiene la comunidad, como nos ha mostrado Manolo Leal antes, creo que es maravilloso, es poesía pura lo que nos ha contado. Y Manuela pues, nos va a presentar su proyecto. Ella es la persona responsable de la red de bibliotecas escolares, que fue creada por el Ministerio de Educación portugués en el año 1996, y su objetivo es establecer y desarrollar bibliotecas de escuelas públicas en todos los niveles educativos, proporcionando a los usuarios recursos de lectura, acceso a información y producción de información, formatos tanto analógicos como digitales. Así que, bueno, presento a Manuela, que os va a hacer la presentación que ella dice. Muchas gracias. Muchas gracias, a ti. Entonces, vou compartilhar com vós outros um pouquinho do nosso quadro estratégico que contém as orientações até 2027. E neste quadro estratégico que está em vigor, para nós outros, o que queremos são bibliotecas excelentes. E para nós, bibliotecas excelentes são aquelas que acolhem, que apoiam e que colaboram. E também para nós outros é muito importante que as bibliotecas escolares nas escolas sejam indispensáveis. E uma questão importante que vai ao encontro do que o Manuel Hernández há pouco apresentou, para nós outros, bibliotecas são aquelas que podem ajudar a cambiar, a transformar a educação e a aprendizagem. Deste quadro estratégico, vou apenas falar um pouquinho, um minuto. Este quadro estratégico está suportado em 4 eixos. Não há hierarquia, são todos muito importantes. Os sítios que têm a ver com os recursos humanos, físicos, coleções e a gestão das bibliotecas. Conhecimentos, por conta das bibliotecas, o propósito, o objetivo tem a ver com a aprendizagem e o alargamento dos conhecimentos. Vou me deter nas personas, porque o nosso grande foco